Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de octubre del 2023. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, y la primera carta de San Pedro, capítulo 3 al 5. Deuteronomio 10, 12 al 13 y primera de Pedro 3 al 5. Dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 al 24, lo siguiente. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Eh, la necesidad, dice el Señor a través del profeta Jeremías, necesitamos conocer y entender el Señor. Eh, si en algo, no está diciendo que nos alabemos en ello, pero que si en algo alguien pudiera alabarse, que se alabe en que entiende y conoce al Señor. No permite, por decirlo de alguna manera, que haya como una exaltación por las riquezas, por la sabiduría, sino por conocer y entender al Señor. ¿Cuál es la mejor manera de conocer y entender a una persona? ¿Cuál es la mejor manera de comprender a una persona? Sino compartiendo con ella, sino comunicándose de manera constante, frecuente, permanente con alguien. Cuando nosotros caminamos con alguien, cuando establecemos una amistad con alguien, con la frecuencia en que comenzamos a caminar, a hablar, a compartir, pues de esa manera, lo más seguro es que el más influyente va a hacer que incluso el otro va tomando algunas expresiones, características, incluso pensamientos. Después de un tiempo de caminar, de compartir con una persona, de alguna manera incluso vamos a desarrollar algunas características comunes. De allí que pasa con los matrimonios, con el pasar del tiempo, que entre ellos se terminan pareciendo sus gestos, sus palabras, sus expresiones y a veces incluso sus pensamientos se van alineando de una manera muy particular. Eso mismo es el llamado y la Biblia nos exhorta a que nosotros establezcamos una profunda, permanente y diaria relación con el Señor, personal además, y pues nos da la herramienta fundamental que es su palabra. Su palabra, ir a la palabra del Señor es la manera como yo debo o puedo más bien comunicarme constantemente con el Señor. Es como yo puedo percibir sus pensamientos. Entre más vaya y escudriñe yo la palabra del Señor, entre más la estudie, entre más procure estar delante del Señor a través de su palabra, pues también mis sentidos espirituales se van a agudizar, la palabra y la oración. Y como decía San Pablo, para mí no me es molesto, pero para vosotros es seguro que le repita las mismas cosas. No hay manera de que nosotros podamos dejar y permitir que el Espíritu del Señor permee nuestro espíritu, influya en nuestras vidas si diariamente no vamos a la escritura y si diariamente no nos comunicamos con el Señor a través de la oración. Por eso dice Jeremías, es necesario entender, es necesario conocer que Él es el Señor y que hace misericordia, juicio y justicia. Este ejercicio de ir a la escritura, este ejercicio de ir a la oración, no, no, no.
No puede pasarnos más de un día sin hacerlo. Somos cristianos. El cristianismo de alguna manera es como la acción de movernos en torno a Jesucristo. El cristianismo no se trata de nosotros, no se trata de que Cristo gire en torno a nosotros. Sería entonces algo así como el humanismo de Cristo. No, es cristianismo. Nosotros nos movemos en torno a Cristo. Nosotros le buscamos porque sin Él nada somos en este mundo y porque entendemos que nos salvó, que nos perdonó nuestros pecados, que nos dio vida eterna y anhelamos en esta vida, en tanto estemos en este mundo, en esta vida, pues poderle agradar, caminar en torno a Él. Así que es necesario, es fundamental para poder conocer y entender al Señor que vayamos constantemente a la Escritura. La Escritura, un cristiano, un buen cristiano debe mantener la Biblia a la mano. Debería ser algo así como un manual de consulta constante. Usted no sabe en qué momento el Señor va a requerir algo de usted, en qué momento el Señor quiere prevenirlo de algo. Y en verdad que la escritura, con todo lo que hemos dicho, es lámpara, da sabiduría, fortalece, pero necesitamos tenerla al acceso. Y hoy en día es muy fácil, hasta en un dispositivo móvil se puede tener la escritura. Es tan sencillo y tan fácil que hasta la puede tener en audiolibros, ¿sí? Eh, Creo que las herramientas existen, pero depende de nosotros que en verdad deseemos, anhelemos conocer y entender al Señor. En la lectura de hoy, en el libro de Deuteronomio, dice los dos versículos que están planteados en el Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Está compartiéndole Moisés al pueblo de Israel. Acordémonos que Deuteronomio originalmente se llama Devarim, que serían las palabras o los discursos, ¿sí? A propósito de lo que estamos pues enseñando en este mes de cómo el Señor Jesucristo es la palabra viva, la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Y aquí en uno de sus discursos Moisés le está diciendo al pueblo, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Eh, es hasta sencillo. A veces nosotros creemos que la Biblia es muy complicada. A veces nos quebramos los dientes tratando de entender pues lo que no es tan claro y lo que es tan claro lo tratamos de evadir. ¿Qué pide el Señor de mí? El Señor a mí me lo ha dado todo. Creo que a todos nos lo ha dado todo. La vida, esta vida que tenemos, nos ha dado la salvación, perdonó nuestros pecados. Está con nosotros en en este recorrido, en este camino. Él está allí para fortalecernos, bendecirnos, levantarnos, perdonarnos, criarnos. Él nos está criando. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros caminar delante de Él? Con gratitud. ¿Qué anhelo debería haber en nuestro corazón hacia Él? Agradarle. De alguna manera, retribuirle a Él todo lo que ha hecho. Hace muchos años cuando tuve el llamado del Señor para servirle, para entregarle mi vida, cuando tuve el llamado de renunciar a mis propios proyectos para meterme en sus proyectos, alguien me preguntaba por qué tomaba esa decisión, por qué estaba dejando un trabajo. En su momento estuve dispuesto a dejar mis estudios, en su momento estuve dispuesto a dejar mi ciudad, mi familia, a causa de esta obra. Y cuando me preguntaban, era cuestionable, una decisión muy cuestionable seguramente, me preguntaban por qué lo hacía y en mi corazón experimentaba y espero que el Señor guarde siempre esa intención del corazón. Había profunda gratitud. Me sentía muy agradecido porque me había perdonado, me sentía muy agradecido
porque me había salvado. Y quería, y he querido, y anhelo que así sea siempre, que mi vida sea una manera de retribuirle a Él a través de mi servicio por toda la obra que Él ha hecho, porque me perdonó, porque me dio vida eterna, porque cada día me da una bendita oportunidad de hacer lo que debo hacer. Así que si mi Señor me pidiera algo, pues yo quisiera saber qué me está pidiendo, qué está anhelando el de mí, qué está esperando el de mí. Generalmente yo soy el que pido, anhelo, necesito, pero el Señor también anhela algo de mí. Y aquí lo dice muy claro Moisés cuando da estos discursos, dice, ¿qué pide el Señor? ¿Qué espera el Señor de ti? Y dice, que le temas, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Y en todo esto, da una bendición para que seas prosperado, ¿sí? En la consecuencia, algo así como que la consecuencia lógica, como le dice el Señor a través a Josué en el primer libro de Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entendemos ese todo te saldrá bien, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, todo ayuda a bien. El deseo del Señor como padre que ama, es como usted buen padre, ¿sí? Dice la Biblia, si usted siendo malo, quiere darle buenas dádivas a sus hijos, así es el Padre de los cielos. Usted cuando le da una instrucción a su hijo, cuando le pone un límite, un parámetro, cuando incluso lo tiene que corregir, pues el anhelo suyo como padre es que le vaya bien, que esté bien, en lo posible que no sufra, que no tome malas decisiones, que tome un buen camino. Ese es el deseo del Señor. Entonces dice, yo quiero que te vaya bien, yo quiero que seas bendito, yo quiero que disfrutes, que tengas capacidades para incluso sobreponerte y superar adversidades, pero ¿qué te pido entonces? Que me temas. El principio de la sabiduría, el temor del Señor, que se conduzca con temor. El temor le permite discernir lo bueno y lo malo. A veces es muy preocupante la confusión de los supuestos creyentes que no tienen claridad y discernimiento de lo que en verdad es bueno o es malo. Como advierte Oseas, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Delante del Señor no hay matices diferentes a que lo bueno es bueno y lo malo es malo. No hay cosas en la mitad. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. O camino rectamente delante del Señor, o camino en integridad, o simplemente estoy caminando torcido delante del Señor. No crean que porque usted va cada 8 días a una iglesia, pero tiene una vida disoluta, donde está haciendo cosas indebidas, indelicadas, donde incluso la misma sociedad y las leyes humanas juzgan esos actos como delitos, no crea que usted es agradable delante del Señor. No es ese cuento de que el que peca reza empata, eso es mentira, eso es un engaño diabólico que se le metió a la gente en la mente y en el corazón. Así no es caminar delante del Señor. Él pide de nosotros que le temamos. Él pide de nosotros que andemos en todos sus caminos. No dice en algunos en los que usted crea que le convengan, no, en todos sus caminos. Que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Él espera eso de nosotros. Acuérdense que la combinación, así lo he comprendido yo, una combinación sabia de caminar delante del Señor es en el temor y en el amor. El temor del Señor me frena, me conduce, me hace ser obediente, me hace ser prudente el temor del Señor, me hace medir cada uno de mis pasos, de mis acciones, de mis palabras, me hace ser mesurado, consciente, porque temo en verdad estar en contra de Él. ¿Quién podrá oponérsele al Señor?
Pero el amor del Señor, Pablo dice, me impele, me constriñe, me sujeta. El amor del Señor me estimula. El amor del Señor me impulsa a actuar eh, de maneras extraordinarias. Entre el temor y el amor está una vida que agrada al Señor. Dice entonces, ¿qué más quiero? Que guarden los mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos, los estatutos, las instrucciones del Señor si ni siquiera vamos, los buscamos, los leemos, los procuramos? No puede ser que un creyente tenga una Biblia de hace tiempos y esté nueva, completamente nueva. No, la Biblia se debe gastar de tenerla en las manos, de leerla, de estudiarla, de ir del Génesis al Apocalipsis y de nuevo al Génesis. Esa es la manera como nosotros necesitamos entender y conocer al Señor. El libro, más bien la carta de Pedro, los capítulos que nos compete hoy en la lectura, tiene unas instrucciones. Pedro le está escribiendo a la iglesia, seguramente a diferentes iglesias locales. Pedro, al igual pues que los demás apóstoles y agiógrafos, escritores sagrados, identifican amenazas, debilidades, oportunidades, identifican dificultades que están experimentando también en las iglesias. Pedro entonces, como anciano, Pedro como obispo de la iglesia, pues a través de sus cartas también está haciendo un llamado para que el pueblo despierte. Estas cartas que en su momento seguramente, y eso lo creemos por su canonicidad, fueron inspiradas por el Señor, por el Espíritu del Señor, pues en su momento eran las cartas de un pastor que buscaban cuidar, edificar, em, indicar, ¿sí? Dar una dirección, pero que hoy por el efecto que empezaron a tener estos escritos, lo tenemos como escritos sagrados, ¿sí? Como parte de la Biblia. Pedro entonces exhorta que guardemos la instrucción, a que sigamos la instrucción. En el capítulo 3, estamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, él hace un llamado a partir del 8 al 16 a que hagamos el bien. Y me va a permitir leer rápidamente. Dice finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dice el versículo 9, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Él hace un llamado a que hagamos el bien, porque hacer el bien llama la atención del Señor. Hacer el bien abre los oídos del Señor, pero hacer el bien también abre los ojos del Señor para que sean puestos sobre nosotros. Dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El consejo que está dando Pedro es, usted hace el bien y se está cobijando bajo la cobertura del Señor, ¿sí? Él es el que me respalda, Él es el que me guarda, algo así como Él es el que responde por mí. ¿Cuándo? Cuando yo hago el bien. Es que caminar en el bien, en la rectitud, en la verdad, me permite a mí caminar con pasos firmes. Quien anda en mentira, quien anda en engaño, quien anda en delitos, quien anda en cosas medio turbias, mire, como les mencioné ahora, o las cosas son claras y diáfanas o las cosas son turbias y contaminadas, ¿sí? No hay un término medio. Y quien anda seguro es el que anda en la verdad y anda en el bien, ¿sí? Eh, a ver, yo no puedo pretender pedir la bendición del Señor en algo que yo sé que tiene que ver con algo malo que deshonra a Dios y que afecta al ser humano. Es así de sencillo. Yo no puedo pretender que me vaya bien en ciertas cosas cuando
el propósito final de esas cosas es a veces solo la vanidad, solo, no sé, el orgullo, el- el- la contienda. No, yo no puedo pretender que el Señor respalde y bendiga ese tipo de cosas. Dice el versículo 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Luego, Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12 al 19, dice que pues, hay un padecimiento, pero que es mejor padecer haciendo lo bueno que padecer haciendo lo malo. ¿Saben por qué? Porque cuando se padece haciendo lo bueno, el Señor tarde que temprano va a intervenir. El Señor tarde que temprano va a poner y a meter sus manos en esa situación. Saldrá en defensa nuestra, nos levantará si hubiésemos tropezado. Pero padecer a causa del pecado, padecer a causa de hacer lo malo, ¿quién nos va a defender? ¿Qué cobertura nos va a cobijar? Dice incluso los versículos eh, 10 y 12. Bueno, aquí hace ya otro llamado, es a vivir en armonía, ¿sí? Versículos 10 y 12 del 4 dicen, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos en armonía, dice. Cada uno coloque al servicio de los otros lo que ha recibido del Señor. Pedro, como muy de la mano a lo que Pablo le escribe a las iglesias, de que aprendan a vivir en armonía, a que entiendan, descubran, identifiquen sus dones, sus habilidades, para que todos en comunidad puedan ser edificados. Y dice el capítulo 5, versículo 1 al 5, está exhortando a que nos cuidemos mutuamente, que los mayores, los de mayor experiencia, los de mayor dignidad, y esta dignidad a la que hace referencia la Biblia tiene que ver con un caminar en santidad y en rectitud. Habla que aquellos que son, digámoslo así, más maduros en la fe, acompañen a los que no son tan maduros. Aquellos que ya tienen un camino avanzado y recorrido, pues que puedan ser un instrumento para cuidar a aquellos que están empezando. Pero le pide a los más jóvenes, pues que acaten, que cuiden, que respalden, que respeten y que amen a aquellos que están, digámoslo así, adelante en el camino, abriéndoles un camino de fe. Y al final, en los versículos 6 al 11, da unos consejos para tener en cuenta, ¿sí? Como el final de toda esta instrucción que da a través de esta palabra. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla, dice la Escritura, será exaltado, pero el que se exalta será humillado. ¿Quién creen que es el que exalta y quién creen que es el que humilla? Si el Señor es el que exalta al que humilla, ¿quién será entonces el que humilla al que se exalta? No puede ser otro sino el mismo Señor. Yo prefiero que mi Señor me exalte a que mi Señor me humille por haberme yo mismo exaltado sobremanera. Dice entonces, humillaos bajo la poderosa mano del Señor. 7. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué bonito. Todo lo que a usted le genera preocupación, ansiedad, póngalo delante del Señor. Incluso, pues, si está padeciendo a causa de sus malas decisiones, póngalo delante del Señor. Y dice una manera como el buen pastor, Él tiene cuidado de nosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué dice entonces? Estemos atentos. Ser sobrio implica, además de ser equilibrado, estar plenamente consciente, que estemos alertas, atentos, velando, vigilando, porque tenemos un adversario. Y él está buscando quién se descuida, quién se adormece, quién se entretiene. Así funciona el bandido hoy. ¿Sí? Que el bandido trabaja con la entretención del otro, el bandido trabaja con la distracción del otro. Asimismo, el adversario trabaja con la distracción. No podemos distraernos. No existen, no tiene validez las supuestas vacaciones espirituales. Es una locura, es un suicidio darse vacaciones espirituales. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga, ponga cuidado que no caiga. Dice el versículo 9, es necesario resistirlo en la fe, ¿sí? En la fe que viene por el oír la palabra del Señor. Termina diciendo el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Espectacular. Cuando se padece a causa del reino de los cielos, ese padecimiento ¿en qué redundará? Dicen, perfección, en afirmarse, en fortalecerse y en establecerse. Todo aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito, todo nos ayuda a bien. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a entregar este día en oración y con gratitud. Hagamos cada uno nuestra oración delante del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que su Espíritu nos dirija y nos acompañe. Agudiza nuestros sentidos a tu voz, abre nuestros ojos, Señor, a tu verdad. Dispón nuestro corazón, Señor mío, para alinearlo al tuyo. Dígale, Señor, dame tu presencia hoy. Por favor, dame tu presencia. Te pido tu luz en mi mente, en mi cerebro. Tú conoces lo que fue, lo que es y lo que será. Y sabes cuál es mi mejor opción, cuál es mi mejor camino. Yo te pido que me des luz frente a las decisiones que debo tomar. Y que ojalá cada decisión la sujete, la alinee, Señor, a tu voluntad. Permíteme entonces hoy poder entender y conocerte, que tú eres el Señor y que haces misericordia, juicio y justicia. Dice la Biblia, estas cosas quiero. Y yo quiero querer lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Señor, hoy reconozco que todo lo que soy, tengo y hago proviene de tus benditas manos. Quisiera vivir hoy para ti. Quisiera en verdad no vivir para agradar a nadie más que a ti. Y que en el agradarte a ti pueda, Señor, hallar gracia delante de los hombres. Si tú no traes, Señor, tu bendición, por más que yo me esfuerce, no puedo lograr ningún beneficio. Yo te pido que traigas hoy a nuestras vidas tu bendición, en nuestros trabajos, estudios. Trae tu bendición a nuestra casa, a nuestro hogar. Trae tu bendición, Señor, a la iglesia, por favor. Abre los cielos, Señor. Trae la lluvia tardía, la temprana y la oportuna. Que experimentemos que estamos en tus manos, que estamos en tus planes y que vivimos para ti. Bendice a tus hijos, guárdalos del mal, del peligro. Dirige sus pasos, Señor.
y derrama tu bendición conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.